Vamos a arrancar ahora con artritis reumatoide. Esta es una fotografía hecha por un paciente en donde el paciente quiere representar lo que siente respecto a su enfermedad. Vale la pena que la detallen con calma y que lean la explicación que el autor da para la foto que están apreciando en este momento. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan de artritis reumatoide? Miren, la artritis reumatoide es la enfermedad más prevalente inflamatoria articular en el adulto a nivel mundial. La prevalencia es del 1%. Eso es una gran cantidad de pacientes afectados por la enfermedad a nivel mundial, repito, y en nuestro país, porque la prevalencia en Colombia también es del 1%. Como ya lo hemos hablado en otros momentos, realmente no solo se trata de que sea una enfermedad muy frecuente, que incluso se refleja en textos no médicos como este titular que ustedes observan ahí de un diario de opinión, pero que no tiene nada que ver con medicina, sino que además somos muy poquitos reumatólogos laboralmente activos. Luego, ¿quién va a ver estos pacientes? Necesariamente ustedes van a ver una gran mayoría de pacientes, se dediquen o no a áreas afines a reumatología, se dediquen únicamente a medicina general o incluso sean cirujanos plásticos, cirujanos generales, ortopedistas, médicos familiares, necesariamente les van a llegar pacientes que tienen algunos de estos síntomas y es una responsabilidad que ustedes los sepan dirigir de forma adecuada. La artritis es una enfermedad que definitivamente no es benigna. Si ustedes miran, fíjense cómo el 80% de los pacientes van a tener una limitación parcial y una limitación total en el 16% de los pacientes. Y estas cifras sin un tratamiento adecuado se presentan en los primeros años de enfermedad. Miren la restricción de la capacidad laboral a los 3 años de enfermedad, 40% de los pacientes. Y estamos hablando que es una enfermedad que le da a pacientes jóvenes. Realmente la enfermedad no solo tiene impacto a nivel articular por la destrucción, sino que además disminuye la expectativa de vida, porque es una enfermedad que también hace compromiso extraarticular. Los costos asociados a la enfermedad son bastante altos, tanto que se ha catalogado como una enfermedad de alto costo. Y como les decía, no solamente genera compromiso, morbilidad por el compromiso articular, sino que también hace un compromiso de otros órganos como pulmón, como riñón, como corazón, neurológico, e incluso tiene mayor riesgo de linfoma y riesgo cardiovascular. La ventaja es que si yo hago un diagnóstico temprano de la enfermedad, voy a tener un impacto positivo en estos pacientes. Realmente, si yo trato tempranamente la enfermedad, disminuyo costos, mejoro la posibilidad de respuesta a medicamentos de primera línea y no va a tener que recurrir a terapias mucho más costosas que hay disponibles en el momento, e igualmente voy a tener una probabilidad de remisión en los primeros 3 meses de la enfermedad si esa ventana terapéutica se aprovecha. Cuando yo hablo probabilidad de remisión, estoy hablando de un paciente que está libre de síntomas. Un paciente en remisión es un paciente que no tiene dolor, que no tiene inflamación y que por supuesto si lo mantengo en ese estado no va a tener destrucción articular ni va a tener discapacidad. Entre más temprano y agresivo, hablando de un tratamiento adecuado, sea el tratamiento, mejor va a ser el pronóstico de estos pacientes. Esta es la gran diferencia. Si no trato un paciente, voy a tener estas consecuencias. Miren las deformidades tan severas que tienen estos pacientes. Y esto es algo que todavía seguimos viendo. Pacientes que llegan en estos estados de deformidad, cómo este paciente puede trabajar, cómo este paciente puede escribir, por ejemplo. ¿Sí? Puede abotonarse, puede vestirse, hacerse aseo. Es muy complicado. Miren aquí una variedad mutilante de la artritis, miren la deformidad en los pies y no solo es la parte funcional que tienen estos pacientes alteradas, sino además el dolor con el que conviven. Si yo a mi paciente no lo trato de forma adecuada, esto es lo que voy a esperar. Pero si doy un tratamiento adecuado y sobre todo si lo hago tempranamente, la diferencia va a ser notoria. Van a ser pacientes que tienen una calidad de vida completamente normal
y pacientes que no van a tener ningún tipo de discapacidad. O sea, van a estar como en un estado de curación, pero farmacológica. Esta es una gráfica que muestra claramente ese impacto. Aquí en el eje horizontal ustedes ven los años desde el momento en que inician los síntomas. El tiempo cero es en el inicio de síntomas, 1, 2, 3, 4 años, en fin. Y aquí en el eje vertical van a observar el porcentaje de compromiso articular, de erosiones a nivel radiográfico. La diferencia es clara. Si yo empiezo mi tratamiento de forma temprana, fíjense acá en los primeros casi 6 meses de la enfermedad, la progresión radiográfica va a ser mucho más lenta, así yo inicio el tratamiento de forma tardía, no solamente porque estoy empezando desde un punto más avanzado de daño esquelético, de daño óseo, daño articular, sino además la pendiente es mayor. Esta es la importancia de hacer un diagnóstico temprano y un inicio de tratamiento temprano.